Muy buenas tardes, ¿cómo están? Soy Grace Isaac, de Voces del Más Allá. En esta tarde les quiero traer con ustedes una, una historia muy, muy interesante. La historia del Panteón Inglés, un cementerio de México que está muy bueno. Y la historia tiene muchos años y es bastante escalofriante. En todo alrededor del mundo hay muchos cementerios abandonados. Hasta cuentan que llegan a estar algunos embrujados. O sea, y qué interesante es, ¿no? O sea, el poder descubrir y saber un poco sobre estos campos santos que tienen su historia y tiene sus misterios, ¿no? O sea, son lugares magníficos y tan muy bueno de poder llegar a descubrir un cementerio abandonado, ¿no? Aquel no, eh, de adolescente o de grande, ¿no? Sale ya interesado en entrar a un cementerio abandonado para descubrir o qué se siente. O sea, está muy bueno. Y ahora los dejo con mi amiga. Ella le va a narrar y contar un poco sobre el Panteón Inglés. Hola, buenas noches. Mi nombre es Yelis. Soy de la Ciudad de México, del estado de Hidalgo. Y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre el misterio del Panteón Inglés, ubicado en uno de los pueblos de Pachuca, Hidalgo. Comenzamos. Real del Monte guarda un misterio, lugar entre sus principales atractivos turísticos. Se trata del famoso Panteón Inglés, y estas son algunas de sus curiosidades. Fue construido en 1851 en un terreno donado por un inglés que se desempeñaba como funcionario de las compañías mineras dedicadas a la explotación en la entidad. En varias de sus tumbas pueden apreciarse elementos masónicos. Entre sus tumbas se encuentra del único soldado inglés que luchó en la Primera Guerra Mundial. El cementerio se encuentra ubicado en el Cerro del Judío, al que se puede llegar a pie por una calzada que nace en la mina de Dolores, a unas 20 cuadras del centro del Real del Monte. En la entrada del panteón se enmarca una reja forjada con la frase "Blessed are the dead who die in the Lord". Benditos son quienes mueren en el Señor, junto con la fecha 1862. El panteón cuenta con 758 tumbas de mampostería y mármol. Las lápidas están alineadas de manera perfecta rumbo a Inglaterra. En el camposanto no solo hay ingleses sepultados, también se encuentran escoceses, irlandeses, chinos, alemanes, holandeses y mexicanos. La tumba más famosa
es la del payaso Richard Bell, quien arribó al país junto con el circo Horrín e hizo reír al mismo Porfirio Díaz. La tradición oral dice que aquel payaso, tras conocer el cementerio, decidió comprar una tumba, pidiendo no fuera alineada en dirección a Inglaterra como el resto de las lápidas, pues aseguraba que en su patria no había sido reconocido su talento. Este gran personaje, llamado Bell, falleció en Nueva York y sus restos fueron trasladados a México para ser enterrado en el panteón conforme a su deseo. Aunque otras versiones aseguran que su cuerpo se quedó en Nueva York. Si esto es real, ¿quién está enterrado en el panteón inglés? Bien, espero que les haya gustado la historia del panteón inglés. Me interesó mucho compartirla con ustedes porque a mí me gustó y supuse que a ustedes también le gustaría, ¿no? O sea, el saber algunas historias de México. También ahora próximamente voy a contarles un poco sobre las momias de Guanajuato, de la Ciudad de México también. Me empezó a interesar porque hay bonitas historias y que están muy buenas en México, ¿no? También poder compartir con ustedes algunas historias y leyendas de otros países, ¿no? Como Estados Unidos también, que tiene muchas historias muy buenas. Y por supuesto los relatos y la historia de acá de Uruguay, ¿no? Ahora, cuando pase todo esto un poco del COVID-19, empezaré a hacer las investigaciones nuevamente. Voy a ir a uno de los cementerios abandonados que hay acá en Uruguay. Más adelante le voy a dar un poco más información sobre eso. También poder ir al castillo Iriarte Borda, poder transmitir desde ahí, o sea, para ustedes, qué se siente estar en un castillo de esa magnitud en la noche. Y después me gustaría hacer un viaje al interior para traerles unas historias que están realmente muy buenas. Ya lo van a ver con el tiempo. Ahora les voy a contar un poco sobre algo que a muchos les llaman la atención. Algo que me gustaría hacer. No sé si han oído, lógicamente que si no, del tablero Ouija. Es un tablero que antiguamente lo utilizaban para comunicarse con los muertos, ¿no? Con los seres queridos que ya no estaban. Pero con el tiempo la Ouija fue evolucionando y teniendo cada día más un contenido más terrorífico. Se ha llegado hasta mostrar y captar que la Ouija es un portal hacia el mismísimo infierno. Es un tablero que tiene la capacidad de tener la comunicación con el más allá. Pero así como entran entidades buenas,
también están ellos, que son esas entidades malignas que lo que quieren es sentirse una vez más vivos. Esos seres que no les importa nada y solo quieren cumplir el propósito de ellos, el destruir y hacer mucho daño. Por eso la tabla Ouija es uno de mis juegos favoritos, porque se puede llegar a tener comunicación con seres muy semejantes que a veces es mejor no nombrar. Y lo que quiero hacer es conseguir una Ouija especial. Hay varios modelos y tipos de Ouija. Y la Ouija en realidad se tiene que cruzar. No es que uno va, compra el tablero y ya empieza a tener comunicación. No. La Ouija se tiene que menguar. ¿Qué me refiero cuando digo menguar? Es como hacer un ritual y usar la luna. La luna es una fuente de energías, que eso lo que sirve es, como quien dice, le da el poder a la Ouija. Casi siempre el ritual se hace entre las 12 y las 3 de la madrugada. La luna lo que hace, refleja y va alimentando al tablero Ouija. Y así hay que hacerlo durante 3 noches seguidas. Después de la tercera noche, ahí recién se puede empezar a tener una comunicación breve con el más allá. Empezar a probarla y ahí verán que los resultados son garantizados un 100%. De otra forma, la tabla Ouija no tiene funcionamiento ninguno. Al menos que estén en un lugar que esté muy pesado enérgicamente. Por ejemplo, en un cementerio, en un lugar donde hayan energías muy pesadas. El tablero Ouija se puede llegar hasta mover solo sin que uno lo esté manipulando. O sea, la capacidad que tiene las entidades, ¿no? O sea, y los demonios y todos esos seres magníficos. Tienen esa capacidad de poder manipular y utilizar elementos físicos que están realmente muy buenos. Pero también es muy peligroso a la hora de practicarlo, ¿no? Hay que tomar muchas medidas cuando uno va a jugar a la Ouija y estar muy seguro. Y saber empezarlo y saber terminarlo. Porque si no las consecuencias pueden llegar a ser muy severas. Y por eso la idea mía es poder conseguirme una Ouija. Ya he jugado a la Ouija, pero esta Ouija es especial. Es traída de otro país y ya viene con sus mañas. Y con esa Ouija se puede abrir un portal para comunicarse con seres que pueden llegar a ser muy peligrosos. Y ahí pueden ver y tener la prueba que muchos quieren, ¿no? Ver para creer. Tener la prueba de que el portal del inframundo o del infierno puede llegar a estar más cerca que nunca en el plano de los vivos y que pueden llegar a pasar a este plano y pueden llegar a hacer muchas cosas. Por eso próximamente jugaremos a la Ouija con las voces del más allá para poder descubrir ese mito o realidad que define el tablero Ouija con el inframundo. Comprobar si es solo un mito o puede llegar a ser posible que un mortal
a través de un tablero se pueda comunicar con el más allá. Ya lo verán. Próximamente estaremos con la tabla Ouija. Y hablando de la tabla Ouija, la próxima historia que le quiero comentar es sobre un juego que es muy popular como la Ouija, como el tablero infernal, la ruleta rusa o el juego de la copa. Se llama el juego de las 100 velas. Ya han oído el juego de las 100 velas, pero hay muchas historias y muchos mitos sobre ese juego, sobre el famoso juego de las 100 velas. 100 cuentos de terror, y cada cuento que uno va contando debe apagar una vela, hasta así complementar las 100. ¿Se imaginan jugar a ese juego? Y lo que dice y lo que cuenta la leyenda que sea cierto, que cuando uno comienza a jugar el juego de las 100 velas, que jamás dice cómo terminarlo. Próximamente lo veremos juntos a las voces del más allá.